Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Soy la ingeniera Paola Oliva González. En esta tarde voy a hacer el tema de Transact SQL y vamos a hablar algunos conceptos que nos van a ayudar en nuestro trabajo como parte de nuestra base también de conocimiento. Y creo que si es que van a tener algunos minutos de repente para que me hagan algunas consultas, también les voy a dar ese tiempo. Voy a comenzar un poco con el tema del webinar. Un poco para conversarles también sobre mi experiencia en relación a las entidades públicas y privadas son las siguientes. He trabajado en el tema del Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Producción, en INDECI, en los tres como administradora de la base de datos. Tengo no solamente el conocimiento de SQL Server o de Transact SQL, sino también trabajo con el tema del PLSQL y cursos de Oracle. Soy especialista también en Oracle y en SQL Server. Dentro de las entidades privadas en donde yo me he desarrollado son en Unibanca, en Financiera Confianza, que son de microfinanzas del BVA, en la Caja Trujillo he hecho proyectos para el tema de Claro, para la Data Warehouse. También he estado como ponente en algunas universidades. Asimismo, bueno, ahí está mi ficha de vida de las partes más fundamentales de los proyectos que son y de los cursos que he llevado, las certificaciones también en SQL, en OCA y en el CCNA1 y CCNA2, ¿no? Y certificaciones de Big Data como Scrum. Asimismo, diferentes cursos de Oracle y cursos de SQL Server. Por otro lado, tenemos que ver de que nosotros podemos pensar que es lo mismo trabajar con Transact SQL como trabajar con PLSQL. Y son dos cosas, si bien es cierto, muy parecidas, no necesariamente pueden tener ciertas funcionalidades al momento de resultado, pero no necesariamente internamente son lo mismo. Entonces, yo les diría en este caso que vamos a hacer una pequeña diferencia de lo que es un Transact SQL y PLSQL. Transact SQL es un producto de Microsoft, el Transact SQL. En el caso de PLSQL es desarrollado por Oracle. De repente ustedes, ya sea en sus estudios, ya sea en su trabajo, deben haber más o menos visto lo que es Microsoft y lo que es Oracle. Entonces, por otro lado, tenemos el tema del Transact también es la forma completa del TSQL, que es el lenguaje de consulta de las estructuras de transacciones. Y por otro también está el PLSQL, que es la forma completa del PLSQL como un lenguaje de estructura, pero en lugar de que sea transaccional como es el SQL, el PLSQL se diferencia porque es procedimental, que está, como vamos a seguir viendo esto, el PLSQL son más procedimientos, son más sobrecarga de funciones, etc. En el caso del Transact SQL, es de un alto grado de control de los programadores. ¿A qué me refiero? Que pueden utilizar ciertas funciones, ciertas características del Transact y son fáciles de entender, pero con en cambio con el tema de PLSQL es más natural y en este caso también pueden tomar o combinar fácilmente con el SQL. En el caso del Transact SQL le permite insertar múltiples filas en una tabla usando la instrucción bool insert. Y en el caso del PLSQL, admite conceptos de OPS. Ustedes me podrían decir de repente, ¿qué es OPS? OPS son el tema de la programación orientada a objetos y la encapsulación de datos y función overloading, que es en este caso, el overloading vendría a ser el tema de la sobrecarga, la sobrecarga de funciones para el tema del lenguaje de programación. Y el importation heading, que es la programación
de ocultamiento de lo que es atributos privados, ¿no? Y eso, bueno, este es ya un curso de PLSQL, pero lo llevan para esa parte. Para el bool insert bool es para que puedan insertar masivamente, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a ver un poquito dentro de los ejemplos, de repente, que vamos a llevar el día de hoy. Y bueno, también vamos a hacer un curso más adelante de lo que es SQL y vamos a llevar más al detalle lo que es las funciones y las partes principales del Transact SQL. Luego, bueno, también he hecho una diferenciación de cómo es que se inserta, ¿no? Si yo quisiera insertar hacia una tabla, originándome de otra tabla, a un select into en el tema del Transact SQL, y en el caso del PLSQL, yo hago un insert into. Y bueno, ahí hay otra también, ¿no? El tema del minus, por ejemplo, que las personas que han visto Oracle se darán cuenta es que voy a restar todo lo que no tiene la otra tabla, ¿no? Tengo una tabla minus la otra tabla, pues estoy restando todo lo que no tiene y eso es lo que voy a tener. Para el caso del Transact SQL no tenemos esa función como tal, minus, pero tenemos el no existe y se va a generar o podemos generar ese entorno de seleccionar solamente los datos que necesitamos si queremos hacer una intersección entre ambos. Luego también tenemos, y eso es importante, quería recalcar esto, que de repente muchos de nosotros estamos trabajando en nuestro hogar, o ya sea en el trabajo, ya sea en los estudios, con SQL Server 2008, 2012, 2014, y en algunos otros ámbitos, incluso de repente ya están llevando el tema de 2016, 2017 o 2019. Primero, que anteriormente SQL Server tenía el tema de que cada cierto tiempo sacaban una versión. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la 2008, sacaron el 2008, 2012 y así iban versionando y pasan cada 3, 4 años donde generaban una versión nueva. Últimamente, en los 4 últimos años, han tratado de sacar versiones casi anuales. Y ustedes dirán, ¿por qué ahora quieren hacer versiones anuales? A mi opinión, es que están tomando el tema competitivo que ha tomado también Oracle. Oracle ha tomado la versión 12C, que salió en el 2012, y a partir del 2018 ha hecho 2018, y es un release del 2012, ¿no? El Oracle 18C, el Oracle 19C, 20C. Entonces, los dos están siendo como a la par de mejorar ciertas condiciones y están simplemente tratando de hacer mayores cambios y mejoras continuas. Y está en una competencia grande, no SQL como Oracle. Si ustedes me hablaran hace 5 años o hace 7 años, cómo yo veía SQL Server y cómo yo veía Oracle, SQL Server tenía muchas carencias y poco uso en ciertas características cuando iba a hacer o interactuar masivamente. En la actualidad, el SQL Server ha llegado a tener muchas características y cualidades que ahora están llevándose a la par con el tema de Oracle, como son las partition, como es incluso la interacción con un sistema operativo que es Linux, como es Azure, toda la nube, como son datos de Big Data, utilizando temas de Polybase, utilizando también implementos para R, utilizando con el Data Warehouse que ya se venía, pero ahora se ha distribuido y ahora se compatibiliza mucho mejor con el tema de incluso de RStudio, ¿no? También vamos a hacer una pequeñas versiones de lo que es SQL Server. Como verán aquí, voy a hacer un repaso simple, rápido. El tema de los cluster Big Data que les estaba comentando, él tiene el 2019, perdón. El 2019 ha sacado los clusters de Big Data, que eso es muy importante para el tema de las tecnologías de ahora. En el tema de la virtualización de Polybase, a partir del 2016 tenemos el tema de Polybase, donde puedes tú colocar, insertar, interactuar con base de datos de un montón de tipos que no necesariamente sean SQL Server.
En el caso de rendimiento de base de datos, el 2019 obviamente, al tener mayores características y una mejor performance, ha tratado de centrarse a lo que es el rendimiento de la base de datos con el tema del tiempo real, con el tema del memory, de la temporales, con el tema de inteligencia de consultas, porque ahora estamos llevando una era donde todo al final vamos a terminar siendo una interacción con el tema de inteligencia artificial, con el tema de que todo ahora va a ser transversal, ¿no? No es que ahora vas a estar tú separado de resto, sino vas a terminar relacionándote con otros sistemas, interactuando con otras formas y vas a tener que ir almacenando. Entonces, es bien importante que el rendimiento, que un motor de base de datos su característica principal sea que sea un buen rendimiento cuando hay la hora de interactuar con otras secuencias o situaciones diferentes. Tenemos también el tema de disponibilidad. Si alguna vez ustedes o hace muchos años han llevado el tema de 2008, el 2012, 2014 de SQL Server, se habrán dado cuenta que cuando tenían espacios, que cuando tenían de repente servidores y querían hacer un espejo de ese servidor, y ustedes de repente, si no conocen absolutamente todavía nada de SQL Server, dirán, ¿qué es un espejo? ¿Qué es otro servidor? ¿Para qué yo quiero duplicar el servidor que yo estoy usando? ¿Para qué lo quiero duplicar en otro lugar? Y es que si tú tienes una base de datos en tu empresa y obviamente la información de la empresa es muy importante, si simplemente ese día hay un apagón en tu sitio donde se encuentra tu información, automáticamente va a haber pérdidas económicas, pérdidas de tiempo, pérdidas de hombres, de esfuerzo, etc. Entonces, lo que uno con un buen DBA debe siempre proponer es que todo lo que tenga, ya sea MySQL, ya sea Oracle, ya sea SQL Server, ya sea la base de datos que ustedes vean que sea la crítica, por lo menos debería tener o estar en 2 servidores diferentes o la mejor forma en otro lugar donde sea su tema de contingencia o de alta disponibilidad. De tal forma también incluso que nos ayude con la carga de información y que siempre se mantenga en disponibilidad ese servicio. Se apagó de repente en un piso, pero tú lo tenías en otro piso, tu servidor, ya te van a decir, bacán, genial, porque tú has hecho esa propuesta y eso nos ha ahorrado tiempo, nos ha ahorrado espacio, nos ha ahorrado dinero y costos. Entonces, es muy, muy importante el tema de disponibilidad y de la recuperación acelerada de la base de datos. El tema de la recuperación acelerada de las bases de datos, por ahora SQL Server solamente está en la versión 2019, pero en el caso de 2016 y 2017 y 18, perdón, 2016, 17 y 19, perdón, ya. 2016, 17, 19, sí tenemos el Always On. Antes se trabajaba con el tema de Miro, con el tema de con shipping, y el tema de otras funciones que hacían las características de que esa base de datos pues pueda ser o pueda tener un tema de contingencia, donde a veces tenías que hacer cosas manuales para que la otra base de datos se convierta en primaria. En el tema de Always On, ustedes incluso pueden ser grupos de alta disponibilidad, donde tú puedes colocar muchos, o sea, uno puede ser primario y pueden haber secundarios, N secundarios, y sea de forma automática y semiautomática. Lo mejor o lo más prescindible es que tú tengas uno semiautomático, uno automático. ¿Para qué? Para que si se te apaga, no estés a esa hora buscando los comandos, de repente en tu piso se fue toda la luz y hasta que encuentras, automáticamente el SQL Server con el Always On, sin que tú tengas que hacer absolutamente nada, ya tu base de datos que está secundaria, ahora es primaria. Esta parte de Always On, si me he tomado un poquito más de tiempo, es porque es bien importante para que ustedes como personas que van a ser DBA o desarrolladores puedan siempre proponer cosas innovadoras y que ayuden a dar soluciones propicias para la empresa. Y esto, por ejemplo, también es uno de los temas que vamos a tocar en el tercer módulo que nosotros, ¿no? Cómo hacer y crear un Always On, por ejemplo, ¿no?
Y de repente en un webinar más adelante se puede hacer también que ustedes puedan ver, ¿no? El tema del Always On. Ya el tema de seguridad, pues, ya ese es un tema que ahora todo el mundo a veces entran los hackers, entran las personas, incluso internamente, a veces hay un tema de personas que simplemente ingresan, sacan información, y es bueno que nosotros tengamos el tema de la seguridad y la encriptación de los datos, ¿no? Que ahí en este caso lo tiene el 2019 mucho más. El tema de las versiones, en el tema de administración, como le dije, ahora es compatible. El 2017 y 2019 es la primera vez que el 2017 y 2019 se puede implementar un SQL Server sobre un Linux. Todavía falta, si bien es cierto, todavía falta que se pueda implementar al 100%, porque sí te logra, tú puedes implementar un SQL Server 2017 y 2019 sobre un Linux, pero hay características, por ejemplo, de Data Warehouse, que todavía están construyendo y que no te da opciones. Pero para una base de datos transaccional, ya se puede sobre un tema de Linux. Igual estamos ahorita con el tema del 2017 y 2019, con el tema de Azure, con el tema de JSON, ¿no? La compatibilidad con Java y compatibles con diferentes contenedores. El tema de las versiones, la compatibilidad con el BI y con el análisis, que también algunos de ustedes de repente en algún momento también se quieren ir hacia la línea de BI, siempre propongan en sus empresas que traten de instalar las nuevas versiones porque traen muchas más cosas incluso que son necesarias para que ustedes puedan utilizar ciertos recursos y sean compatibles con más cosas, como les decía, ¿no? Con R incluso. Los tipos de datos, que en este caso, bueno, como ustedes saben, tenemos diferentes variables, campos, y ellos pues tienen diferentes tipos de datos, ¿no? Que son números exactos, string, hay binarios, aproximación de números como decimales, data and time, que es data time, de fecha, de horas, de días. Esto es simplemente para que ustedes lo tomen en cuenta. De repente, esto también se lleva a profundizar porque hay un tema ahí importante para usar ciertas características con algunas consultas. Entonces, ahorita estamos haciendo como un repaso general, pero algunos tips que le van a servir para ustedes y para su empresa. Luego tenemos también categoría de tipos de datos, ¿no? Que son, bueno, los varchar, los max, ¿no? Que están para un lado, y los tipos de datos, objetos grandes también, como son las imágenes, los XML. Ahora vamos a hacer algo un poquito, ya que hemos hablado bastante de teoría, como unos 15, 20 minutos, vamos a hacer algo interesante para el tema de ejemplos de Transact SQL. Como todos sabemos, el Oracle, el SQL, todas las bases de datos que existen, siempre tienen bases de datos que son ejemplo, que nos pueden venir o los podemos descargar de la misma página de SQL Server o del mismo Oracle de MySQL. Todos tienen siempre sus bases de datos ejemplo. Para este caso, el Adventure World 2012 es una base de datos ejemplo que podemos descargar de la página de Microsoft. Y yo ya lo había descargado y es con la que ahorita vamos a trabajar y es donde vamos a colocar. Aquí por aquí ya tengo mi base de datos SQL Server. Espero que lo puedan visualizar. Vamos a hacer desde cero. Imaginemos que nunca nos conectamos, solamente hemos llegado a instalar el SQL Server. Los que han trabajado con 2008 y con 2009 sabrán que hasta el 2014, cuando ustedes instalaban una base de datos SQL Server, ¿qué pasaba? Era un único instalador. Para el tema de 2016, 2017, 2019, y supongo yo que para versiones posteriores incluso, ahora se utiliza un IDE, que está separado de la base de datos que ya se ha formado, ¿no? Entonces, ese IDE, por ejemplo, yo ya lo tengo acá levantado. El IDE ya lo tengo acá levantado. Y es esto.
y voy a proceder a conectarme, por ejemplo, a la base de datos. Como esta es una base de 2016. La 2017 y la 2019 tiene la interfaz muy parecida a esta, pero esta es 2016. Vamos a encontrar, por ejemplo, la base de datos nos va a venir así. Vamos a ir a Connect. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos el Database Engineer, que es la que vamos a usar ahora. Pero también tenemos las opciones del Analysis Service, del Integration Service, del Reporting Service, de las Azure Store, de Azure Integration Routine. Entonces, para nuestro caso, vamos a utilizar ya sea Database Engineer o, si no, acá Connect, que es este cablecito, ¿no? Que es importante. Entonces, acá igual tenemos las mismas opciones de allá. Utilizamos la primera, Database Engineer. Y para este caso, bueno, mi base de datos está en el servidor desktop 1J, ¿no? Y yo he creado una instancia B de desarrollo cuando yo he instalado. Luego me voy a autentificar. Hay dos formas de autentificarse dentro del SQL Server. Podría ser con tu usuario de Windows, que es lo que voy a hacer yo ahorita, o podrías también hacerlo por un usuario que yo haya creado, que sería el SQL Server Autentificación, ¿no? Imaginemos que tenemos acá DBA, P Oliva, y voy a poner del 1, 2, 3. Entonces, me conecto. Esto es cuando tengo un usuario separado al usuario de Windows. Si no tuviera, si me han dado un usuario de Windows y obviamente está ahí insertado y está con los permisos correspondientes, entonces yo podría hacer simplemente autentificación de Windows por defecto, le va a poner ya la misma clave, yo ya no tengo que hacer absolutamente nada, conecto y se conecta a la base de datos que se encuentra. Yo puedo crear base de datos, nueva database, database, por ejemplo, prueba, ¿no? Prueba. Yo tengo una prueba, por defecto me sale una prueba y su log. Yo puedo incluso agregar logs. Puedo ponerlo acá como logs o puedo ponerlo como rows y se van a ir acá insertando. Ya. Por otro lado, también tenemos las opciones del lenguaje, de los cursores, de muchas opciones que nos van a ayudar a administrar esa base de datos, ¿no? Generalmente las personas que hacen siguiente, ¿no? Pero a veces necesitamos leer o saber qué es lo que vamos a utilizar, para qué lo vamos a necesitar. Ya, eso también, eso se va a ver en algún curso o en algún otro webinar. Para este caso, por ejemplo, imaginemos que mi base de datos, acá por defecto está que el path sea en ¿no? En el C. Y que por defecto se van a llamar así, ¿no? Pruébalo. Yo voy a colocar, imaginemos que yo no lo quiero colocar aquí, sino lo quiero colocar en la unidad D. ¿Por qué es importante colocar en una unidad diferente? Porque a veces, por lo general, no para tu examen, no para el tema de repente de tu uso personal, sino para el tema de las empresas, es mejor trabajar ordenado, separarlo incluso, por ejemplo, yo he trabajado con estas, con esta base de datos donde el path era, la D era la base de datos transaccional y el E era los logs, ¿no? Separados. Y cada uno se va dimensionando el crecimiento y se va viendo si se puede agregar, se puede implementar, se puede hacer un shrink de comprensión de las tablas. Es todo un tema que en su momento también cuando que se inscriben al curso de administración también vamos a ver, ¿no? Pero para este caso, para que ustedes ya sepan de que no es siguiente, sino van a tomar otro lugar, pueden poner ahí, ¿no? Y lo creamos. Y nos vamos al D, y si se dan cuenta, aquí está prueba y pruébalo. Y ya han separado del resto de archivos que son del sistema. Muy bien, eso por un lado. Ahora hemos hecho el Adventure World, lo hemos
hemos hecho una descarga y lo hemos importado en la base de datos. Lo voy a hacer con ustedes porque va a demorar segundos. Voy a eliminar esta base de datos. Ahora vamos a ver. Eliminamos, cerramos todas las conexiones. Ustedes saben de que ahorita sabemos que tenemos una conexión, pero podríamos tener muchas conexiones. Les tienen que cerrar las conexiones. Y vamos a levantar esto. Database, restore. Vamos acá a device. Buscamos. Agregamos. Y estaba, bueno, si lo vieron, estaba en el D. En la unidad D estaba el backup también. Ya que lo vamos a poner por defecto, ¿no? Porque eso ya es un tema que ustedes lo vieron al toque. Muy bien. Ahora sí nos vamos a ir a ejecutar los scripts que estaban en el ejemplo. Vamos a copiar más rápido. ¿Qué tenemos ahí? A ver. Nosotros en este ejemplo tenemos, por ejemplo, el nombre, el producto, el número del producto, la lista o el precio, ¿no? De algo. Y le hemos puesto, por ejemplo, para este caso, le hemos puesto como renombrar este campo, le hemos puesto price. O sea que cuando nosotros vayamos a seleccionar estos campos de esta tabla, ya no se llamará list price, ahora se va a llamar price. Ahora vamos a ver si lo que les estoy diciendo es correcto. Otra de las sintaxis también que vemos es que el product line, por ejemplo, estoy condicionando, una de sus condiciones es de que sea igual a R, igual acá que sea menor, ¿no? Y me dice asimismo que ordene por nombre, el as es de menor a mayor. Si yo pusiera el des, sería de mayor a menor. Ahora vamos a ver qué nos sale. De aquí, ejecutamos. Todo esto de acá lo ejecutamos. Allá, ok. Acá está 2016. Acá está con otro ejemplo. Ya está, 2016. Muy bien. Ejecutamos, ahí nos sale. El nombre está de menor a mayor. Vamos a ver si dan cuenta. 44, 48, 64, aquí están. De menor a mayor por nombre. Ahí es el producto. Y si se dieron cuenta, cuando yo quise poner list price, que es el campo, como se llama, de esta tabla, ahora le he renombrado y le he puesto price, ¿no? Si yo acá le pusiera, por ejemplo, precio en español, debería también salirme precio, ¿no? Perfecto. Y ese es el primer ejemplo. Es el más fácil como para entrar en calentamiento. Muy bien. Ahora nos vamos al segundo. Y les voy a explicar de a pocos. De repente es un poquito rápido porque también tenemos un tiempo reducido. A ver, para que lo puedan visualizar mejor. Ya, ¿qué tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, en la primera parte, por ejemplo, es las ventas totales y los descuentos de cada producto, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué nos va a salir acá? Ya está. Descuentos y no descuentos de cada producto. Ya, ¿estos qué son? Son operadores que nos ayudan a determinar un caso puntual, ¿no? Ya un caso puntual. A ver, no vamos al tercero. A ver. A ver, no.
Copiando. Ya, ustedes de repente se preguntarán, yo he visto tablas que nunca tienen el Michi, ¿no? Adelante. Ya, para el tema de este caso, ¿por qué había puesto este ejemplo? ¿Y por qué no estamos llamando al user Adventure World 2016? Porque lo que vamos a hacer aquí es formar, en este caso, vamos a seleccionar tablas temporales, ¿no? Perdón, vamos a crear tablas temporales, ¿no? Entonces, por eso es que como vamos a crear tablas temporales, no los vamos a crear en la base de datos que nosotros inicialmente habíamos importado o la que estuviéramos utilizando, sino para un tema del SQL Server vamos a usar el TemDB. Por eso ya no vamos a la base de datos anterior, sino nos vamos al user TemDB. ¿Ok? Si se dan cuenta, cada vez que nosotros cambiamos aquí arriba, aquí también va cambiando. Si yo no colocara esto, por ejemplo, si yo no hubiera colocado, ¿hacia dónde se estaría redirigiendo todo lo que voy a hacer aquí? Hasta Adventure World 2016, si es que el user tem no estuviera colocado aquí o no lo hubiera ejecutado. ¿Ya? Entonces nos vamos aquí y vamos a crear. ¿Qué es lo que significa o qué nos está diciendo toda la consulta? Vamos, acá dice, si el objeto, en este caso el objeto temporal que se llama VisiCalls es not null, o sea, existe, si existiera prácticamente, si esto no fuera nulo, entonces voy a dropearlo. Porque imaginemos que hay una tabla temporal que se llama Michi VisiCalls. Entonces, si existe, yo la dropeo, porque si es que yo hiciera de frente y existiera, va a insertarse sobre esa tabla, lo que ya tiene, o sea, va a duplicar la data. Entonces, como son tablas, se sobreentiende que son tablas temporales, y a veces nosotros utilizamos estas tablas temporales para un procedimiento específico que va a llenar solamente esa partecita y luego se va a truncar. Entonces, lo que necesitamos es utilizarlo así, borro la tabla temporal y vuelvo a crear con el select. Ejecuto, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a hacerlo hasta acá primero. Muy bien, dice se completó. Y ahora, aquí, ¿cuál fue el error? A ver si se dieron cuenta. ¿A qué base de datos me está llamando? A la 2012. ¿Y cuál tenemos? La 2016. Entonces, colocamos 2016 y por ende también nos sale. Entonces, primero borramos aquí, si existiera, y si es que no existió, obviamente no borró. Entonces, acá inserto la base de datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, y acá he puesto, claro, esto de acá es por los Michi que he copiado hace ratitos, por las comillas simples, ¿no? Sino que está voy a cambiar mi uso de, vamos a copiar este de acá, este está bien. Esta comilla simple a veces no se copia bien. No se hace con el cambio, ya está. Ahora sí. Esto es importante, chicos, porque a veces nos pasa eso. Hay errores tan sencillos cuando nosotros vamos a insertar, cuando vamos a revisar. Hay errores bien sencillos, donde a veces un punto y coma, a veces una coma, a veces el nombre que ya lo cambiamos o que tiene de repente ahora el nombre una S, una A, pues no nos deja, ¿no? Y nos matamos 2 horas, 3 horas y no lo resolvemos. Entonces, cuando copiamos generalmente de un lado para otro, como lo que he hecho, ¿no? Copiar de un PPT, copiar de un SQL o copiar de un Word, sobre todo de Word y de PPT, hacia a un escenario como el que acaban de ver, a veces las comillas no salen correctamente, ¿no? Entonces eso también acá, por ejemplo, no se copió también bien de donde yo lo había traído. Pero igual mejor para que tengamos como ejemplo y lo hemos solucionado. No es tampoco, no es tan difícil. Obviamente acá cambiamos a 2016, ¿no? 2016 que es la base de datos que nosotros tenemos. Aquí también.
Ya, ¿se acuerdan que en algún momento yo les estaba diciendo que el Transact SQL utilizaba ciertos parámetros, por ejemplo, donde usaban las instrucciones bool, insert o bool. Entonces, ¿para qué es? Para inserción masiva. Y acá lo que yo estoy haciendo con este alter database set recovery bool login, lo que yo estoy haciendo ahí es una ayuda. O sea, yo si no le pusiera alter database, adventure set recovery bool login, voy a insertar lo que está aquí en select, sí lo voy a insertar. Sí lo voy a insertar. Pero, ¿por qué yo estoy colocando eso? Porque estas son las buenas prácticas cuando voy a hacer una inserción masiva. Cuando voy a hacer una inserción masiva, entonces yo necesito hacer las buenas prácticas. Cuando ustedes salgan de los talleres que vamos a brindar o cuando ustedes vayan y se capaciten, eso es bueno porque te interactúas y no solamente aprendes a solucionar de una forma funcional o ves solamente resultados, sino hay un tema de más allá. ¿Qué es lo más óptimo para mi empresa? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para mejorar? ¿Por qué? Porque hoy día te contratan y lo hiciste y funcionó y genial, me encantó lo que hiciste, funcionó y lo hiciste súper rápido. Pero en el tiempo, llega 1 año, 2 años, se degrada tu sistema y van a decir, ¿quién hizo ese sistema? Porque esto se iba a degradar. Va a decir la fulanita, el fulanito, la persona XY. Entonces, ustedes tienen que dar siempre siempre tratar de que todo lo que hagan en el tiempo sean buenas prácticas y que más adelante, si es que de repente incluso hicimos algo mal, ¿por qué no reestructurarlo y mejorarlo? O sea, eso va a ser positivo, va a ser bueno y es un tema de mucho aprendizaje. Como les dije, de repente, digamos, este parámetro, este carácter, esta función no existía en el 2008, no existía en el 2012, pero ahora existe, ¿por qué no utilizarla y mejorarla para que esto siempre se encamine y no se degrade la base de datos, no se degrade tu sistema y que las personas vean también tu tema de que estás capacitándote constantemente? Entonces, ya hablando un poquito más de lo que es esa función, es para el tema de que tú quieras insertar masivamente ese modelo, ¿no? Y también trabaja con el tema de bool insert que les había hablado, con el create index, con el select into, que es muy bueno. Antes de hacer esto, lo coloco aquí. ¿Por qué al final de toda esta consulta que yo hice, este into que yo les he enseñado, ya sea, puedes hacer este into, ya sea para algo en duro, una tabla en duro, como es lo de acá, una tabla que no es temporal? ¿Por qué al final yo voy a regresar a Alter Database Adventure C Recovery? ¿Qué es esto? Dirán ustedes. Esto es cómo es que se va a hacer el backup. Por eso dice C Recovery Full. ¿Cómo se va a hacer el backup? En Recovery Full se va a hacer toda la parte transaccional y la parte de log. Por eso es full recovery full, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda que se tenga en el tema productivo? Para que ustedes cuando hagan su backup en la noche, cuando hagan su backup de los temas productivos, pues hagan backup de los dos, de la parte transaccional y de la parte de log, ¿no? La parte... Entonces esto lo vamos a acá hacer. ¿Se acuerdan de esta función inicial, el objeto de new producto? Esto será, si existe, si existiera, entonces dropeamos. Si no, insertamos. Vamos a ver, si no, no sale ni un completo. 65 son lo que yo he podido insertar en esta base de datos, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a revisar. Ya está. ¿Cuántos hay? A ver, para que lo vean acá. 65, ¿no? 65. Y acá también se muestra, ¿no? 65 rows.
Es lo que yo he insertado en esa tabla Enduro. No me he ido a TEM porque no está un numeral adelante, no es una tabla temporal, es una tabla Enduro. Ahora nos vamos al siguiente ejercicio. Ya falta poco. ¿Cuántos ejercicios más nos falta? A ver, vamos a ver. Ya este lo vamos a pasar. Ese es un group by. Quisiera ver con ustedes este tema, este de acá. Porque también estamos sobre el tiempo. Este tema de acá. Es un poquito más difícil, pero me gustaría que lo tengan, ¿no? Ya, a ver. Obviamente acá también. Aunque estas comillitas no han salido bien. A ver, nos vamos aquí. Y vamos a hacer un comparativo de esto de acá. Que me gustaría, ¿no? Que vean, como le dije, o sea, hay un tema hasta de mantenimiento, cosas que puedan de repente tener y llevar y puedan investigar también, ¿no? Porque siempre es bueno también que nosotros investiguemos un poco por nuestra parte, un poco capacitarnos. Todo es válido cuando es información y mejora continua, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el tema de tenemos ahí dos consultas, ¿no? Vemos ahí en la pantalla dos consultas. En el primer ejemplo, por ejemplo, se muestra cómo obligar a optimizar cómo vamos a llamar, por ejemplo, en este caso, cómo vamos a llamar una determinada condición, como ustedes lo encuentran aquí, ¿no es cierto? Pero si se dan cuenta, el índice lo está llamando o lo está forzando para que sea Employee National ID Number, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar, muy bien, y ahora vamos a ejecutar el segundo. Ya. Está básicamente las características en función a cómo hemos optimizado, mejorado el índice para la búsqueda, ¿no? Y en el otro estamos haciendo una fuerza o forzando para que el índice sea siempre y cuando el índice sea igual a 0, ¿no? De repente esto les puedo pasar a ustedes, porque es bien importante de repente para que lo puedan investigar o lo podamos ver. Y bueno, en los talleres también que se van a hacer, ¿no? Lo pueden investigar un poco. Y como les dije, eso es bien importante para el tema incluso de mantenimiento, para hacer unos procedimientos, para buscar los índices, las escalas y todo lo demás para hacer mantenimiento. Entonces yo les voy a dejar esto para que ustedes lo puedan ir comparando, para que puedan de repente usarlo para el resto. Y les estoy poniendo, les he enviado por el chat para que lo tengan, lo modifiquen según las características y según lo que ustedes necesitan, ¿no? Ya, bueno, en función general de todo esto es, por ejemplo, el primer ejemplo sería que está obligando a optimizar y a usar un índice no cluster. Por ejemplo, como se ve, este es un índice no cluster para recuperar las filas de una tabla. En cambio, en el segundo, está obligándose o está forzándose, como les he dicho, a hacer un recorrido, pero mediante un índice que sea igual a 0, ¿no? Básicamente es eso. Ahora, esto de acá, como le dije, le va a ayudar bastante para cuando a veces hagan mantenimiento con respecto a ciertas tablas, revisión de índices, mejoras de índices, que ese es un tema
que si bien es cierto, no es de un desarrollador, pero sí de un administrador, por ejemplo, de base de datos. Pero incluso los desarrolladores los usan para otras características específicas o cosas muy puntuales también en su desarrollo, ¿no? Entonces, esto sería el último ejemplo que vimos, ya estamos casi las 8. Y bueno, a explicarles o decirles que el tema de FIC estamos viendo lo que es módulos 1, módulos 2, módulos 3, y les explico así rápidamente. El módulo 1, por ejemplo, es el tema de lo que es introducción al SQL Server, que es parte de lo que hemos hecho hoy día, por ejemplo. Tipos de datos, por ejemplo, de SQL, de sentencias DDL y DML, ¿no? El uso de funciones de SQL Server. Ahora, por ejemplo, hemos usado ciertas funciones del SQL Server, como es zoom, como es promedio, como son también, vamos a utilizar un poco de operadores. En el tema de las funciones vamos a utilizar obviamente operadores que nos van a ayudar también a desarrollar diferentes ejercicios. En el tema de las sentencias de agrupación y ordenamiento, agrupación, ¿cuáles son? Es having, es el tema de group by, el tema de ordenamiento. Vamos ahí a hablar de repente alguna de estas consultas que hemos estado visualizando. Lo vamos a hacer ya más pausado, más con calma, con más ejercicios para que ustedes dominen también esta parte. La idea de los cursos es de que ustedes salgan sí o sí con mucho conocimiento y que ustedes por sí mismos puedan desarrollarse en el plano laboral. Luego son las creaciones de índices, como lo que hemos visto. Y como les indiqué en algún momento, hay índices que son clúster y otros no clúster. Y eso también en el tema de la creación de índices lo vamos a tomar en cuenta. El tema del manejo de errores con las sentencias TLSQL también, ¿no? Ustedes saben que cuando hacen procedimientos almacenados, ustedes también tienen que colocar, por ejemplo, si es que sale error, que te salga ahí o que te bote errores. Entonces, el manejo de los errores vamos a utilizar en las últimas partes del módulo 1. En el tema del módulo 2, nos vamos a centrar un poquito más a lo que es administración de base de datos, que es un poco la implementación de una base de datos transaccional, empresarial, como la que nosotros hemos visto ahorita. Vamos a hacer una implementación en SQL Azure. Ahorita se han visto las certificaciones y ese tipo, todo se está yendo, incluso las empresas te piden que tengas un conocimiento cómo implementar a la nube. Entonces eso lo vamos a ver. La gestión y autentificación de la base de datos, como son los permisos, la gestión, qué permisos, qué mejoras se pueden hacer para que sean restrictivas también la base de datos. No es que todo lo puedan ver, toda la base de datos, o todas las aplicaciones puedan tener acceso a toda la base de datos. No, todo tiene que ser con permisos, con restricciones, y cómo podemos ver, y las estrategias se van a ver en ese módulo, ¿no? Backup y recovery, como les habías visto ahí un comandito de backup y recovery, vamos a hacer por comandos y vamos a hacer por interfaz, ¿no? Ustedes como desarrolladores, o sea, base de datos, deberían ustedes conocer las dos formas. Y los planes de mantenimiento, que también ustedes deberían, las estrategias para actualizar estadísticas, para mejorar el performance de todo lo que es la base de datos, ¿no? Y también las alertas con los agentes, las transferencias de lo que es Integration Service. Vamos a ver unas pequeñas horas de lo que es Integration Service. No me puedo meter mucho porque es todo el tema de Data Warehouse es fuerte y ya he llevado eso, pero vamos a llevar como para que ustedes conozcan, sepan y hagamos de repente un ETL, ¿no? En el tema del módulo 3, que ahí viene el tema de la replicación de la base de datos, el always on, que es lo que hemos visto anteriormente. Hay más formas, pero yo pienso que la parte principal es el último recurso que tiene el SQL Server y el que usan o están usando. Justamente yo estoy por implementar ya en unas semanas más un always on, por ejemplo, en el Ministerio de Producción, ¿no? Ya implementado en el Ministerio Produce, implementado en el tema de Unibanca, y en el tema de data masking, también es el ofuscamiento, ocultamiento de la información. Por ejemplo, si ustedes tienen sus datos sensibles, tu DNI, y de repente ustedes, ya, le doy al desarrollador
la base de datos con el DNI, no sé, 545454, y vas a ver que 5454 le pertenece a Juan Pérez. No, entonces no debería ser así. Deberías darle data encriptada con ofuscamiento o con ciertos parámetros, porque es una información delicada de la empresa y tuya. No lo pueden tener todos. Y eso trabajan en las bancas. En las bancas y algunas empresas que tienen estándares altos de encriptación de su data. Otro tema también es reparar la base de datos en modo sospechosa, que eso es un poquito más sencillo porque vamos a utilizar algunos ejemplos ahí que lo vamos a hacer en laboratorios. Se va a entregar máquinas virtuales para que con nosotros a la par y con ejercicios vayamos pues haciéndolo todo. O sea, la idea no solamente va a ser que ustedes escuchen, sino que ustedes interactúen y que ustedes solitos, y cuando les salgan el error, se les pueda apoyar, ¿no? Ya sea en ese momento, y si salió otros errores que en ese momento no se pueden solucionar por temas de tiempo, se soluciona en el transcurso de la semana, se puede hacer diferentes preguntas, situaciones, etcétera, ¿no? Administración PowerShell. Yo les sugiero, sí, como de todo el tiempo que yo he trabajado y he interactuado con las diferentes, el tema de administrador de base de datos, ya sea de Microsoft, ya sea de Oracle, ya sea de administración de base de datos, son situaciones o son mejoras, de verdad, son carreras o especializaciones. Si bien es cierto, te tienes que actualizar y el conocimiento es muy amplio, pero económicamente hablando, es muy bueno. De verdad, es muy bueno especializarte en el tema de administración de base de datos. Económicamente hablando, tienes una inversión de repente en el tema de las actualizaciones, pero luego con la experiencia, con las mejoras y con lo que ya el resto solamente es un feedback y de mejora continua, vas a tener, podrías irte, por ejemplo, a ser administrador de un lugar, y de repente el fin de semana haces una migración como una consultoría en otro lado. Podrías, ahorita que ya se está terminando el soporte, y eso también les estaba diciendo, por ejemplo, el 2008, 2012, 2010, 2014, llega hasta el soporte hasta el 2024. Pero, por ejemplo, el 2008 ya se está muriendo. Ya se murió. El 2012 ya está también un par de años. Cuando hay un fin de soporte hasta el extendido, las empresas que hacen, contratan a personas para que migren esas bases de datos. Entonces, te puede salir un trabajo de una migración. ¿Cuánto te puede costar una migración? 4,000 soles, 5,000 soles, 3,000 soles, dependiendo el grado o cantidad de base de datos, lo grande, lo complejo que puede ser el proyecto. Pero ya este sería un trabajo como consultoría, aparte de lo que tú estás haciendo como un DBA o como otras cosas, ¿no? Entonces, como un consejo a las personas que de verdad, yo sí tengo un corazoncito con el tema del DBA, y sí les recomiendo, pero sí tienen que ser constantes, sí se tienen que capacitar constantemente, sí tienen que leer, les debe gustar leer y estar ahí detrás, ¿no? Actualizándose. No necesariamente tiene que ser económicamente, pero se comienza así. Si estás iniciando, necesitas una persona que te ayude a encaminarte para que tú trabajes siempre en buenas prácticas y no trabajes, esto está bien, esto está mal, o esto me funciona, pero de repente en el tiempo no va a ser bueno. Entonces, sobre todo a los que están iniciando, es muy bueno y muy sólido que siempre estén de la mano con un tutor que los pueda llevar y los pueda encaminar en el tema de DBA. Bueno, esto sería todo, no sé, el tema, justamente están ahí diciendo el tema de los talleres que se van a llevar, lo va a tener la señorita Wendy, tiene ahorita sus correos, de repente pueda Wendy enviarles de brochure a todas las personas que están acá, bueno, a los que están interesados sobre todo, y los costos los va a manejar ella también, ¿no? Yo solo dicto los talleres, los costos, y los tiempos, y cuando inicia, yo estoy en función a lo que ellos más o menos nos indiquen, pero yo sé que ya pronto van a comenzar, ¿no? Tienen ya algunas fechas, me parece.
No sé, Wendy, si podrías hablar. Ahí nos indican, por ejemplo, que se nos va a enviar a los correos respectivos a todas aquellas personas que han estado dentro de los talleres, ¿no? Si tienen de repente alguna otra pregunta que se pueda responder. Bueno, creo que no tienen preguntas. Se han quedado asustados, no lo sé. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Espero que, bueno, igual, generan, a ver, dice, sí, justamente lo que nosotros queremos hacer es ciertos ETLs y de repente no se va a llevar como muy profundo Reporting Service, pero sí se va a llevar un poco de Integration Service y Reporting Service en la última parte del módulo 2. Pero algo sencillo y de repente se puede, más adelante, si es que hay un grupo grande, se puede hacer también, ¿no? Un tema como un módulo aparte, ¿no? Sí, la parte más fuerte de todo, pienso yo, el módulo 2 y 3 está implementado el tema de administración, ¿no? Y justamente también, aparte de Reporting Service, que se va a ver, va a ser también la administración y la implementación de un tema de Reporting Service también, o de un ETL. Es más abarcado al tema administración. El módulo 1 sí está abarcado al tema desarrollo, pero el módulo 2 y 3 al tema de administración, que es, como les dije, en el mercado un tema donde ustedes pueden mejorar y hacer muchas cosas en el tema económico incluso, ¿no? Ya, curso, los cursos y el tiempo y todo lo que se define, me parece, sí van a ser, me parece bastantes horas que los están tratando de que las horas sean bastante tiempo, vamos a aprovechar al máximo las horas, y no creo que sea muy largo, pero ahí la señorita Wendy o las personas en donde se han inscrito se le va a pasar todo el brochure, ¿no? Con la fecha, las horas, el tiempo, los costos. No sé si tienen alguna otra pregunta más. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, ya, certificado que sale. No sé si la señorita Wendy o Cintia nos pueden más o menos indicar el nombre exacto del certificado. Creo que en el brochure que se les va a entregar les sale ahí el nombre. De repente ahí lo puedan revisar. Igual, también les quería decir que a veces en el tiempo, cuando ustedes están llevando el curso de repente, están empleándose en algún lugar y tienen algunas consultas muy relacionadas, lo pueden hacer, me pueden mandar algún correo, alguna situación que se suscite y de repente yo los puedo apoyar. De repente no puedo hacerlo inmediatamente, pero podría ser después de clase o podría ser en algún tiempo que podría coordinar con ustedes como un apoyo también, porque yo entiendo que igual que ustedes, yo he sido alumna y a veces como alumnos nosotros estamos justamente en un curso porque queremos aprender y mejorar y a veces necesitamos de un guía. Entonces, si ustedes están dentro del curso y necesitan en ese transcurso algunos temas similares a lo que estamos llevando, o que tampoco me van a preguntar, no sé, dime de Postgres, ¿no?
sino algo de los temas que estamos, sobre todo de base de datos, de administración de base de datos, yo los puedo apoyar, colaborar con ustedes para que vayan en su crecimiento a la par con su empresa, con su trabajo, con lo que ustedes más o menos indiquen, ¿no? Claro, no voy a hacer su trabajo, pero les puedo dar las pautas, les puedo dar para dónde deben ir, o algo que me pregunten de buenas prácticas, si está bien, si está mal, ¿no? Cosas así. ¿Alguna otra cosa más? No sé. Bueno, creo que es todo. Espero les haya gustado. Espero también sea de utilidad. Ahí les mandé unos scripts que van a ser buenos para ya sea para un desarrollador o para un DBA. Y espero que siempre se especialicen, se capaciten. Es muy bueno tener una persona, un tutor para mejorar. Esa es la idea de todos nosotros. Cuídense y hasta el próximo webinar y espero que se inscriban, pues chicos, y los podamos ver ahí, interactuemos mucho más. Nos vemos. Hasta luego.